El vino ha acompañado a la humanidad a lo largo de su historia, dejando una huella imborrable en nuestra cultura y en nuestra gastronomía. Desde sus orígenes hasta su evolución como una vida sofisticada, capaz de fijar en una botella los matices del tiempo y del paisaje. En esta fascinante travesía exploraremos cómo el vino ha influido en la alimentación hasta convertirse en un elemento cultural inseparable de nuestras mesas y celebraciones. Para guiarnos en este viaje al pasado contaremos con la sabiduría y con el conocimiento del historiador Felipe Fernández Arnesto, catedrático de la Universidad de Notre Dame y autor del libro Historia de la comida, alimentos, cocina y civilización, galardonado con el Premio Nacional de Gastronomía en 2004. Con todos ustedes, Felipe Arnesto. Gracias Alberto. Has conseguido dar la sensación de que yo fuera una persona interesante, algo que a mi mujer y a mis hijos les hubiera parecido imposible. Así que te lo felicito, te lo agradezco y agradezco mucho pues todas las atenciones por los organizadores, el equipo técnico. Es un enorme placer estar con vosotros y brindar por los vinos del Duero. Yo también debo empezar pidiendo disculpas. Me hizo mucha gracia que Tim acaba de empezar disculpándose porque eso es lo que te enseñan en Inglaterra y estoy demostrando los defectos de mi educación inglesa. Se cuenta en Oxford, se cuenta la anécdota de un estudiante alemán que hizo el doctorado allí y al volver a su país empezó su primera conferencia disculpándose diciendo: perdonen ustedes, señores, que la verdad es que sé muy poco del tema de la conferencia de hoy, y todo el mundo se levantó y se marchó. Así que si piensan ustedes marcharse, este es el momento más propicio. Porque yo también, pero me disculpo en mi caso, no me disculpo por falta de conocimiento, sino por saber demasiado del tema. Y solo me dan media hora para repasar toda la historia del vino. Por lo menos tengo tiempo de plantear un problema, que es este. El problema actual y en cierto sentido difícil de comprender históricamente, el problema del rechazo, del creciente rechazo, sobre todo entre la gente joven, al vino, debido en cierta parte a motivos supuestamente religiosos en algunas zonas del mundo, motivos supuestamente relacionados con la salud, pero creo que sobre todo por un nuevo y creciente puritanismo. A mí, concretamente, me saca de quicio el hecho de que en mi propia universidad, la Universidad de Notre Dame, que es una universidad católica, donde celebramos un Dios que se proclamó ser la vid y cuando celebramos la Eucaristía tomamos la sangre de ese mismo Dios bajo la figura del vino. Aún en la Universidad de Notre Dame no me está permitido darles a mis alumnos de menores de 21 años una copa saludable de vino, mientras puedo envenenarlos todo lo que quieras con Coca-Cola. Y para comprender ese fenómeno, hay que pensar en la relación que a nosotros, a quienes nos gusta el vino, parece obvio, ¿verdad?, entre el vino y la civilización, que tiene dos aspectos.
el aspecto cultural, la uva es entre las plantas fundamentales de los inicios de la agricultura. Y luego también el vino estimula la imaginación. La imaginación humana es el punto de partida de toda nuestra creatividad y todo lo que hemos logrado que nos distingue de los demás animales. Y luego hay ese vínculo fundamental con la digestión. Yo definiría al ser humano como un bicho a quien le falta un sistema digestivo efectivo. Carecemos de estómagos, solo tenemos uno, desgraciadamente, por lo cual no se nos permita consumir la mayor parte de las plantas productoras de la energía en el mundo. Y carecemos de talones y dientes y mandíbulos suficientes para masticar la mayoría de las plantas, por lo cual necesitamos bebidas que ayudan, que estimulan a la digestión. No deben ser alcohólicas ni tampoco a base de uva, pero el vino es, entre todas esas bebidas que estimulan la digestión, la más eficaz y la que más se ha difundido por el mundo, tal vez junto con la cerveza. Por lo cual, parece mentira que hemos logrado a ese punto en que estamos mostrando hostilidad hacia el vino y otras cosas semejantes. Así que lo que voy a intentar en el poco tiempo que me queda es repasar estos temas. He aquí más o menos las etapas, los pasos culturales del desarrollo de la historia de la alimentación y el desarrollo del vino ha marcado el paso con esa serie de cambios. Y luego el intercambio cultural, que también es fundamental para conocer toda la historia y de los vinos, por supuesto. Y quisiera señalar un aspecto de la historia del intercambio cultural, que es el hecho de que el vino se parece en cierto sentido a otros aspectos, tales como el mismo cristianismo y la ciencia empírica, o sea, es una práctica, una tecnología que llegó a la Grecia antigua mediante influencias de Oriente Medio, que pasó al Imperio Romano y desde allí a todo el Occidente, toda la cristianidad latina, y que luego se difundió por el mundo debido a la influencia occidental en siglos recientes de nuestro pasado. Lo que equivale a decir que es otra muestra más de lo que mis colegas académicos suelen calificar de eurocentrismo, occidentalización, colonización cultural. Y debo deciros que si os fijáis en los textos que proceden del mundo islámico en el día de hoy, o en ciertos círculos hindúes en la India, esa hostilidad hacia el vino
no se expresa solamente ni fundamentalmente por motivos religiosos, sino por motivos políticos y culturales, como aspectos del rechazo al occidentalismo y lo de que hoy llamamos el postcolonialismo. Hablando de la cultura, la historia cultural del vino, su difusión, su aceptación y su rechazo en el mundo, solemos olvidar el hecho de que es un producto totalmente natural. Y os enseño esta imagen, un cuadro famoso pintado en el siglo XVII por Rembrandt, mostrando a Nicolas Tulp, gran anatomista de la Universidad de Leiden, dando clase de anatomía, porque este señor, Nicolas Tulp, fue el primero en diseccionar a un simio, concretamente a este simio, este orangután, y él aquí dibujado por el mismo Tulp. Y para Tulp y sus contemporáneos en el siglo XVII, cuando se vino a conocer por primera vez en Occidente a esos grandes simios procedentes de África, de la Asia, en el caso de los orangutanes, ellos creían, bueno, se sorprendían, se asombraron por un hecho concreto, que es que esos simios, a esos simios les encantaba el vino. Y ellos creían que ese gusto, ese afán a las bebidas alcohólicas era una consecuencia de la influencia humana que habían aprendido a beber entre los marineros que les habían acompañado en sus viajes oceánicos. Lo que se expresa muy bien en este texto de principios del XIX, que es una cita de un novelista inglés. Bueno, se ve claramente ese famoso sentido de humor inglés en la cita, ¿verdad?, de la novela Melincourt de Thomas Love Peacock. Iba a enseñaros ese trocito de vídeo porque resulta que eso que pensaban ellos hasta tiempos muy recientes no era cierto. Esos animales no habían aprendido a beber mediante la influencia humana, sino que les era perfectamente natural. Y en las selvas, los chimpancés, todos los simios, todos los primates no humanos, buscan frutas fermentadas y le sacan el alcohol y disfrutan enormemente tanto del gusto como de los efectos psicotrópicos de esas sustancias, lo que equivale a decir que los orígenes del consumo de las frutas fermentadas no es una consecuencia de la cultura, sino que remonta a épocas remotísimas, antes de la emergencia de la especie nuestra en la evolución. Y, en fin, los primeros conocedores, los primeros buenos paladares existían antes de que habíamos emergido nosotros, los seres humanos. Y el vino es un poco como la miel, un producto natural que no hubo que inventarse, sino que se descubrió naturalmente, y eso se ve en ese cuadro del siglo XV de Piero de Cosimo. Aquí alinea el descubrimiento, el aprovechamiento de la miel con el de
las uvas en un tiempo remotísimo de la evolución, cuando los seres humanos seguían compartiendo rasgos de otros animales. Sabemos por qué, por supuesto, sabemos perfectamente por qué les gustaba a nuestros antepasados remotísimos las bebidas alcohólicas, para provocar las éxtasis chamanísticas y también para el puro gusto. Aquí vemos la tal llamada Venus de Lausel de hace 25.000 años, evidentemente disfrutando de alguna bebida alcohólica, no sabemos cuál era, posiblemente a base de uva, pero experimentando el puro gusto de beber. Entre los restos arqueológicos más primitivos de bebidos a base de uva, muy amablemente me iban a dar un vaso desgraciadamente, de agua. Debía de ser vino, pero si podía tomar esa agua, se lo agradecería. En esos restos primitivos arqueológicos, aquí vemos a un ejemplo, una jarra de hace unos 7.000 años, muchas gracias, en lo que hoy en día es Irán, que contenía restos de una bebida hecha exclusivamente a base de uvas. No sabemos si se trataba de uvas naturales o de uvas cultivadas, pero aún en la antigüedad documentada más remota, en el caso os enseño una cita del Odiseo de Homero, se reconocía la gran diferencia, ese gran paso que representaba el cultivo de la vid, prestando al vino los aspectos fundamentales que eran el mejor sabor y esa madurez, esa posibilidad de madurarse los vinos, porque vemos que Odiseo efectivamente tenía cuando llegó a la isla del Cíclope, pues, tenía un vino bastante maduro que había traído desde Tracia, que es donde, según la mitología griega, el vino tuvo su origen. Y hasta tenemos una muestra de una marca de un viticultor conocido por nombre. Bueno, los restos arqueológicos no son adecuados para decir con exactitud cuándo se empezó a cultivar el vino, pero hay aquí unos datos recentísimos de un estudio por Dong y otros salido el año pasado, un estudio genómico, genético, de más de 3.500 variedades de uvas, por lo cual piensan los autores que habían esos dos centros de domesticación, y hasta el año, digamos, 5.000 años antes de Cristo, había llegado a todas esas zonas nuevas de producción. Y aunque se trata de un estudio genético, creo que los datos arqueológicos coinciden más o menos con esas conclusiones, porque aquí vemos lo que hoy en día parece que son los hallazgos más antiguos de un centro de producción de vino. Hay 2 sitios en Georgia y Armenia. Este es el sitio de Sulevaris, donde creo que probablemente se trata
de un centro de vinos cultivados, si nos fijamos en las jarras que proceden de ese mismo sitio, hasta tienen estos relieves de uvas. Y sí, es que, perdone que voy tan rápidamente por esa larga historia, pero me queda poco tiempo. Y si nos fijamos en un hallazgo como este, la tumba de Mereneit, una mujer de gran categoría, rango social en Egipto de hace 3000 años antes de Cristo, se ve claramente que estamos viendo, bueno, en primer lugar, vinos importados, porque todos los vinos en ese sepulcro proceden del Levante, de Siria, de lo que hoy es Palestina, y se ve claramente que tienen varios tipos de tapaderas. Estamos ante muestras de una enología, una cultura de la producción vinífera bastante sofisticada. Y en algunas tumbas de más o menos la misma antigüedad, hasta hay estas etiquetas, o lo que yo califico de etiquetas, donde califican los vinos o los describen. He aquí una muestra de uno de esos textos que yo llamo etiquetas. Y luego hacia mediados del primer milenio antes de Cristo, vemos las primeras indicaciones de unas marcas concretas, unas propiedades muy valoradas por la calidad de sus vinos. Y ahora vemos que también el cultivo del vino, la producción de buenos vinos se ha trasplantado a Egipto. Así que lo que solemos pensar, o que antiguamente se pensaba que el buen paladar, la enología, el conocedorismo de los vinos, no era un invento de los griegos. Aquí vemos a Dioniso con su catavinos, ni de los romanos, aunque aquí os enseño uno de los murales de Pompey con una escena de una cata efectivamente celestial de vinos, sino que remontaba por lo menos hacia los tiempos de los egiptos. Y es en el texto que más expresa esta enología helenística, romana, es el famoso texto de los deonosofistas de Ateneo del siglo III después de Cristo, donde se nombra y se disputa las virtudes relativas de 60 distintos vinos de distintas procedencias, de distintas cosechas, lo que a mí me parece mucho. Pero se me ocurrió la idea de buscar en el internet para ver cómo como el número de vinos conocidos que ha aumentado. Y no sé, bueno, pues Tim o Sarah Jane o alguien que conoce más de ese tema me lo dirá, pero si los sommeliers de esos restaurantes son capaces de saber las características de todos esos vinos, a mí me sorprendería, desde luego. Bueno, pues luego interviene la tecnología de la barrica y siento decírselo en la ribera del Duero, donde, como acabamos de
de saber por la intervención de Tim Atkin, la maduración en barrica es fundamental. Hasta el sabor del roble en algunos casos. Pero tengo que deciros que la invención o el uso normal de barrica como receptor, como contenedor de vinos, era un desastre por la falta de calidad de las barricas antiguas. Y no era, bueno, pues, por eso en la Edad Media más o menos no sabemos más, no oímos más de esos debates sobre la calidad de vinos, sino que el vino sirvió más o menos fundamentalmente para emborracharse. Aquí vemos un auténtico botellón medieval, hasta con la imagen tal vez un poco impío de Dios participando desde lejos en la borrachería de sus criaturas. Bueno, iba también a poneros un vídeo de una de las canciones de los Carmina Burana, pero tampoco tengo suficiente tiempo. La nueva época de la vinicultura científica tuvo que esperar hasta que se desarrolló una técnica eficaz de hacer barricas capaces de sellar herméticamente a los vinos. Y eso yo creo que fue una novedad del siglo XV, lo que dio lugar a esa nueva época que coincide con el Renacimiento. Aquí en este grabado de fines del XVI vemos entre varias imágenes más o menos eróticas y rústicas, vemos que el grabado está lleno de recuerdos renacentistas del mundo antiguo. Coincidió también con la gran revolución mundial ecológica que dio lugar a que se migraran los biotas europeas a nuevas zonas del mundo, concretamente al Nuevo Mundo, la difusión, la extensión más crítica del cultivo de la uva en la historia del mundo, luego trayendo consigo esas nuevas tecnologías, de las cuales la embotellación, por supuesto, era la fundamental. No voy a divagar sobre episodios como este que están muy conocidos a todos. Toca la ironía de que en el mismo momento, cuando Pasteur descubrió la base química del proceso de fermentación y maduración de los vinos, intervino la filoxera. Pero por supuesto que desde entonces el sector ha recuperado magníficamente de esa crisis, en parte por dos tipos de respuesta. La vuelta a métodos ecológicos. Interesantemente, ese evento reciente tuvo lugar en Tokio, en Japón, que es un lugar donde el vino acaba de llegar realmente como artículo de consumo y aún de producción. La vuelta al uso de la tinaja, que nunca se perdió esa tecnología en España, pero ha vuelto a ser más empleado en años recientes. Y a esas respuestas naturales o nostálgicas acompañó una masificación, una industrialización que conocemos todos. Y ahora estamos enfrentando otro reto, otra nueva etapa tecnológica, que es la modificación genética. El cambio climático, que no voy a comentar porque lo hizo muy bien Tim Atkin. Y luego la mundialización
tanto del consumo como de la producción del vino. Pero para mí el reto más fundamental no es el reto climático, sino el reto social o los retos sociales. Bueno, pues he aquí unas muestras de lo que tenemos que enfrentar en el mundo de hoy, esos supuestos motivos al rechazo del uso del vino y ese aumento del rechazo entre la gente joven, que es un fenómeno que se ha notado mucho en España, pero es un fenómeno más o menos mundial. Y os dejo con esta imagen. Que es un menú de una cena de un círculo estudiantil al cual pertenecía yo de estudiante en Oxford hace, no sé, 50 y tantos años. Y porque, como ven ustedes, soy muy viejo y estoy por morir. Y en ese momento de la vida se va recuperando ese tipo de recuerdo, ¿verdad? Y si, no se fijen, por favor, en las faltas, los errores en el francés del menú. Lo que demuestra que los defectos de la educación de los jefes de cocina de la universidad de aquel entonces equivalían más o menos a los de la educación de los estudiantes. Pero fijaros, por favor, en la calidad de los vinos que consumíamos los jóvenes y que apreciamos muchísimo en aquel entonces. Sarah Jane tiene recuerdos muy semejantes de su estancia en la Universidad, lamentablemente, de Cambridge. Y todos apreciábamos esos vinos y éramos conscientes del gran privilegio que teníamos en poder tomarlos. Y hoy pues no tengo dinero para tomar vinos de esa calidad, pero en aquel entonces todos los jóvenes teníamos ese gran privilegio a nuestra disposición. Y para mí el gran reto es recuperar la buena educación de nuestros jóvenes en el uso responsable del vino y al aprecio de su calidad. Porque a mí de chiquitín siempre me daban una gota de vino con las comidas, luego se iba aumentando cada vez más hasta de adulto se tomaba tal vez un poco más de una gota. Y era así, que uno se acostumbraba, que uno logró conocer las propiedades, las virtudes de ese tipo de ese aspecto de la civilización, efectivamente, en fin de cuentas. Y si no volvemos, si no recuperamos esa tradición de educar a los jóvenes en el buen uso del vino, entonces, no sé, el reto del cambio climático no valdría para nada porque le sobrepasará este.